titula El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Imagínense en esto, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Aquí hay palabras, ¿verdad?, que ya nos deben hacer preguntas. Aquí hay palabras, ¿verdad?, en este título nada más, que ya nos deben hacer pensar, ¿verdad? El pensamiento central de este estudio dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Ahora, cuando leemos esto, a mí me llama mucho la atención, porque ¿a qué nos imaginamos nosotros cuando pensamos la luz de Cristo, como se expresa, ¿verdad?, el escritor en esta forma, ¿verdad?, en este pensamiento central? La luz de Cristo, ¿de dónde viene la luz de Cristo? ¿Verdad? No estamos hablando ahora mismo, ¿verdad?, de una luz literal como la que tal vez, ¿verdad?, Saulo de Tarso vio cuando iba hacia Damasco, que lo cegó, ¿verdad?, lo tiró al suelo y lo dejó ciego. No, estamos hablando de que la luz es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Nosotros, ¿verdad?, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y más importante, ¿verdad?, lo demostramos, ¿verdad?, por el fruto de nuestra vida, ¿verdad?, por nuestra conducta, nuestro testimonio. Pero hay un momento, ¿verdad?, donde se nos llama a que nosotros testifiquemos. Hay momentos y hay ocasiones en las que Dios nos abre puertas, ¿verdad?, y ocasiones específicas para nosotros hablar de la verdad. Y esa es la luz. Pero entonces, aquí hay un punto bien importante que vamos a hacer mucho hincapié, ¿verdad?, que para algunas personas, me atrevo a decir más por mala interpretación, ¿verdad?, puede ser un poco controversial. Pero aquí se está hablando de confrontación. Y es una palabra en la que yo me he dado cuenta que muchos cristianos, ¿verdad?, buenos creyentes en el Señor, ¿verdad?, tal vez por malas interpretaciones, por malas asociaciones o tal vez por malas experiencias que han escuchado o han vivido, le tienen miedo a esa palabra, como que la palabra de ser cristiano y confrontar casi suenan que no deberían ir juntas. Suenan como que dos palabras que no deberían ir juntas en una misma oración. Pero la realidad es que vamos a ver a través de la Escritura y específicamente a través de este capítulo 17 de los Hechos, que cuando usted y yo, ¿verdad?, hablamos la palabra del Señor, más importante que nada con el testimonio primeramente, ¿verdad? Pero cuando hablamos, cuando es el momento de hablar, ¿verdad?, y predicar y testificar la verdad, la confrontación en muchos casos es simplemente inevitable. Y nosotros, ¿verdad?, cuando se trata de la verdad, tampoco debiéramos tratar de evitar la confrontación, ¿verdad? Las tinieblas son confrontadas, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo. Fíjense, ¿qué significa o qué implica el hecho de la oscuridad religiosa? Y es que la religión encierra a la persona en la ignorancia y en su conformismo espiritual. La religión ciega a la persona para que no vea la verdad, ¿verdad?, para poder ver, ¿verdad?, porque es el caso que tenemos que entender lo que la religión hace. La religión trae un falso sentimiento, ¿verdad?, de que todo está bien, de que ya yo tengo lo que yo necesito, ¿verdad? Pero hay un punto bien importante que no podemos ignorar, ¿verdad? La religión es simplemente el esfuerzo vano del hombre por acercarse a Dios a través de sus propios esfuerzos humanos, por sus propias obras. Por lo tanto, la religión pone nuestra confianza en nosotros mismos para nuestra justificación y no en Dios. La religión en general, llámese como se llame, y hay muchas clases de religiones aún con subtítulos cristianos. Pudiéramos hablar de eso en algún momento más adelante.
¿verdad? En esencia lo que hace es que viola, ¿verdad?, el segundo mandamiento de los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Si vamos un momento allí, no sé si, ¿verdad?, también nuestro hermano Sánchez quiera leerlo. Amén. Lee así la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nosotros muchas veces cuando pensamos en este verso, ¿verdad?, no te harás imagen ni ninguna semejanza, pues rápido nos imaginamos el aspecto, ¿verdad?, de nosotros sabemos claramente que no vamos a fabricarnos estatuas, no vamos a fabricarnos, ¿verdad?, imágenes o cuadros para nosotros, ¿verdad?, arrodillarnos frente a ellos, ni cosa que se parezca. Pero es importante que de igual manera entendamos, hermanos y amigos, ¿verdad?, que este verso, este mandamiento en capítulo 20, verso 4, cuando se nos habla que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza, va también más profundo del simple mero hecho de uno fabricar, ¿verdad?, un objeto físico para rendirle culto o adoración, sino que cuando hablamos del peligro de la tiniebla de la religiosidad, es que nosotros muchas veces podemos caer en este error de nosotros hacernos una imagen interna, una imagen en nuestra propia conciencia, una imagen en nuestra propia mente. Y esa es la crisis más grande que vemos hoy en día. Porque si hablamos, ¿verdad?, del aspecto físico de hacerse una estatua, eso es tan obvio que ya muchas personas, ¿verdad?, en muchos otros aspectos ya no caen en ese tipo de cosas. Pero hay algo mucho más sutil que de lo que estoy hablando, y es cuando nos fabricamos una imagen en nuestra propia conciencia. Cuando usted o yo, ¿verdad?, cometemos el grave error de rebajar a Dios a nuestra propia conformidad, a nuestra propia preferencia, ¿verdad? Nos hacemos un Dios en nuestra mente, ¿verdad? No una estatua física, no un cuadro, pero nos hacemos un Dios que nos puede tolerar a nosotros tal y como somos, sin la necesidad de nosotros, ¿verdad?, humillarnos, sin la necesidad de nosotros, ¿verdad?, tener que hacer el esfuerzo y el sacrificio de dejar ciertas cosas en nuestra vida para agradar al único Dios verdadero. Amén. No sé si tú quieras argumentar algo ahí. Amén. Amén. Sí, es una realidad lo que, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que lo que hablábamos al principio, es una de las cosas de lo más que se puede ver hoy en día, cuando las personas verdaderamente quieren, eso es lo que se llama el dioísmo, donde las personas, aún podemos ver los artistas, podemos ver las personas secularmente como hablan de bendición, Dios te bendiga, amén, palabras que posiblemente varios años atrás solamente eran entre los círculos cristianos, y hoy en día han salido de los círculos cristianos y la gente secular la ha adoptado para ellos en cierta manera adormecer la conciencia y sentirse de que están cerca de Dios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Esta es, ¿verdad?, la imagen. En este segundo mandamiento, verso 4, es el que yo quiero que tanto usted y yo, ¿verdad?, meditemos mucho, porque está vigente el peligro de que aún nosotros, cuando nos consideramos cristianos, ¿verdad?, y no estamos ni tenemos nada que ver con la iglesia tradicional, existe todavía el peligro de caer en este tipo de idolatría, hacernos nuestro propio Dios. Yo estoy bien y Dios me acepta así. Gloria a Cristo para siempre. Así que entrando, ¿verdad?, al texto del capítulo 17, por eso es que pensaba yo, ¿verdad?, que sería de beneficio para todos nosotros que examináramos este capítulo desde su comienzo, porque de esta manera, ¿verdad?, nos daremos de cuenta de un patrón en la evangelización de Pablo, ¿verdad?, que nosotros debiéramos imitar más en este tiempo, que no lo estamos haciendo, hermano, de verdad, muchos de nosotros no estamos haciéndolo, ¿verdad? Todos sabemos la gran comisión
¿verdad? Del que se nos encomienda en Marcos 16, versos 15 al 18. Por favor, nuestro hermano Sánchez. Amén. Lee así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Es un pasaje muy conocido. Sabemos que todos nosotros como cuerpo de creyentes, ¿verdad?, en Cristo, estamos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Esto no es para un selecto grupo de cristianos y no para otros, sino que todos nosotros de una manera u otra debemos ser participantes de esta gran comisión que nuestro Señor nos dejó. Cuando se nos habla, ¿verdad?, de predicar este evangelio a toda criatura, no debemos limitarnos, hermanos, a nuestra propia manera de pensar en cuanto a cómo se debe predicar este evangelio a toda criatura. Y esto es otro error, ¿verdad?, que muchas veces se comete. Y aquí es donde vamos a comenzar, que en el libro de los Hechos encontramos, hermanos, diferentes maneras y circunstancias. Esto es bien importante. Diferentes maneras y diferentes circunstancias en las que el evangelio es predicado de acuerdo a la audiencia número uno y a la, ¿verdad?, y a la que se lleva a la audiencia a la que se lleva el mensaje, perdón. Hay circunstancias sociales, hay circunstancias, ¿verdad?, que ocurren en ciertos momentos y en ciertos lugares con ciertas personas que muchas veces van a determinar la manera en la que el mensaje, que siempre va a ser el mismo, no me malinterprete, el mensaje no puede cambiar en ningún momento, pero la manera en la que se lleva el mensaje va muchas veces a depender de circunstancias, lugares y personas a las que le estamos llevando el mensaje. Por ejemplo, ¿verdad?, si nuestro hermano Sánchez nos acompaña de nuevo, ¿verdad?, y nos ayuda con la lectura de Hechos capítulo 2, ¿verdad? Todos estos ejemplos nada más los encontramos, ¿verdad?, en este libro de los Hechos, que es el comienzo, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad?, cómo se comienza a propagar el evangelio después de que nuestro Señor resucita, ¿verdad?, y asciende a los cielos. Y aquí vamos a ver en muy pocos capítulos, rápidamente, para caer en el capítulo 17, las diferentes maneras en las que muchas veces el evangelio fue predicado. Capítulo 2, versos 6 al 12, por favor. Amén. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Amén. Conocemos la historia, ¿verdad? Esta historia nos está hablando, ¿verdad?, del día de Pentecostés. Nos está hablando, ¿verdad?, de cuando los discípulos del Señor reciben, ¿verdad?, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, ¿verdad? Pero en esta historia se nos narra, como ya conocemos bien, el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez sobre los discípulos, ¿verdad? Y vemos que había mucha gente que estaban en Jerusalén, que venían de muchas partes del mundo, y eran personas que cuando fueron testigos de ese derramamiento del Espíritu Santo, muchos de ellos no entendían obviamente lo que estaba ocurriendo, pero es en ese momento que Pedro se levanta, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, toma provecho de la ocasión, toma provecho, ¿verdad?, del impacto de lo que aquella gente acabó de ser testigo, y comienza a predicar el mensaje, comienza, ¿verdad?, a hablar de que Jesús es el Mesías, ¿verdad?, de que Él fue crucificado, ¿verdad?, pero eso estaba escrito de antemano en la palabra del Señor, que Él moría por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, ¿verdad? Y del verso 37 en adelante, en ese mismo capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad?, se nos habla que estas personas, ¿verdad?, quedaron tan impactadas, dice que fueron compungidos de corazón.
y se convirtieron como 3,000 personas de cantazo en ese momento. En un momento nada más. Ahora, ¿quién era esta audiencia? Esta audiencia eran, ¿verdad?, creyentes de diferentes partes del mundo conocido, de diferentes culturas, pero que muchos de ellos ya se habían convertido, ¿verdad?, al judaísmo. Eran, ¿verdad?, personas piadosas, eran personas sinceras de corazón que estaban en esos momentos en Jerusalén para participar de las fiestas solemnes de Israel, ¿verdad? Y cuando reciben esta palabra, ya número uno, eran personas que venían con un corazón sincero. Eran personas que de verdad estaban bien receptivas al mover de Dios con lo que vieron de parte de Dios en el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Pedro predica con esa unción y en ese respaldo y explica el plan de salvación, ¿verdad?, a través de la persona de Jesucristo, eso fue todo lo que bastó. Eso fue todo lo que bastó para ellos. Se convirtieron 3,000. De un golpe. Pero vamos a ver en otros casos y en otros, ¿verdad?, pasajes bíblicos donde el caso no siempre es así. Y ese es donde usted y yo tenemos que romper en nuestra mente y pensar, bueno, pues si no pasa de esta manera es porque Dios no estaba en el asunto. Grave error, grave error. O si no pasa de esta manera es porque entonces fue culpa mía, yo lo hice mal. No necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver que hay diferentes circunstancias, hay diferentes audiencias, ¿verdad? Y el resultado no va a obrar de la misma manera. Y la manera de uno traer, ¿verdad?, el evangelio, la luz en medio de las tinieblas, tampoco va a ser de la misma estrategia. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo para siempre. Ahora, vamos a ver en contraste a este ejemplo que acabamos de dar en el capítulo 2 de los Hechos. Vamos a ver a nuestro mejor ejemplo, Jesucristo mismo, ¿verdad? En Lucas capítulo 13. ¿13? Sí, capítulo 13 de Lucas, versos 10 al 17. Sí, por favor. Amén. Leemos así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sé sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos de sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Gloria a Cristo. Fíjense cómo Jesús interactúa. Y es interesante ver que tanto en el ejemplo del libro de los Hechos capítulo 2 que ya discutimos, y ahora, ¿verdad?, lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 13, son 2 grupos de personas. Las 2 son religiosas. Y no solamente eso, hermano Carlos, sino que estos 2 grupos, el grupo que encontramos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de los Hechos, y el grupo que encontramos en el capítulo 13 de Lucas, practican la misma religión. Mas sin embargo, la manera en la que les es traído a la luz no es la misma. No es la misma. Porque la audiencia, aunque fueran las 2 igualmente religiosas,
Y aunque las dos estaban realmente practicando la misma religión, los dos estaban practicando el judaísmo, ¿verdad? La situación era distinta. El corazón de estos dos grupos, capítulo 2 de los Hechos versus capítulo 13 de Lucas, era bien distintos. En el capítulo 2 de los Hechos estaban bien receptivos, estaban, ¿verdad? Su corazón estaba predispuesto a la verdad. Venían con un corazón dispuesto y sincero delante de Dios y fueron impactados inmediatamente. No hubo que hacer fuerza. Ahora, ¿qué decimos a quien Jesús le habla? Eran personas no solamente religiosas, no solamente la misma religión, eran líderes para colmo. Eran personas que no podían, ¿verdad?, esconderse bajo la excusa de ignorancia. No, se esperaba que tuvieran conocimiento. Correcto. Entonces Jesús no viene, ¿verdad?, con pañitos tibios. Pero a mí me da mucha lástima que yo pienso que si Jesús estuviera aquí en forma corporal física, vestido como alguno de nosotros, y entra a alguna iglesia y le habla a alguno de la manera en que él habló aquí en el capítulo 13 de Lucas, ¿qué pasaría con Jesús, nuestro hermano Carlos? No, una tremenda ofensa. Sería más rápido, yo creo que apedreado. Le quitarían el micrófono, Rápido. le dirían, esto está fuera de lugar, esto está fuera de la línea, esto no es ético, esto no es llamar a una persona en su propia cara hipócrita. Yo no me sorprendería que escuchara a otros creyentes, ¿verdad? Y yo sé que no les quito en nada de que son gente de Dios, pero en su mentalidad y en su forma de pensar, la forma en la que ellos analizarían esto sería: esto no es de cristiano. Esta no es la forma de hablar de un cristiano. Decirle hipócrita a un hipócrita. ¿Verdad? Y esto es un problema, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con Jesús, con nuestro mayor ejemplo? ¿Verdad? Tenemos que realmente confrontarnos a nosotros mismos en este asunto. Y la realidad es que cuando hablamos, ¿verdad?, de personas religiosas en posiciones de poder, de influencia, porque esto es otro punto bien importante, porque Jesús, ¿verdad?, en este caso y en esta ocasión fue más intolerante, ¿verdad?, y fue más severo en su respuesta. Es porque Jesús estaba viendo que estos líderes que estaban en posición de influencia sobre otros estaban, ¿verdad?, con sus malas enseñanzas o sus malas aplicaciones, porque no necesariamente era que estuvieran enseñando algo que fuera en contra de la Biblia, pero muchas veces la forma en la que aplicaban la ley no hacía realmente ningún sentido de lo que Dios realmente era la intención cuando dio su palabra, ¿verdad?, la ley. Y muchas de estas personas que están allí, ¿verdad?, recibiendo esta influencia de líderes religiosos, pero que es la incorrecta, se debe obviamente corregir, porque si no, ¿verdad?, mucha gente inocente que está bajo ignorancia y simplemente reciben lo que sea que se les dé. Sea bueno, sea malo, sea apropiado, sea inapropiado, no pueden hacer la diferencia entre una cosa y la otra, simplemente lo reciben. ¿Verdad? Entonces hay un peligro, porque no se trata de la persona en sí solamente el problema, sino la mala influencia que esa persona en error ejerce sobre otros. Y usted habló una palabra clave, ¿verdad? En cuanto a este tema, aprovechamos, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, este estudio sobre el tema: el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. ¿Amén? Y una de las cosas que usted habló es el corregir. Me llama la atención porque para corregir voy a hablar solamente de dos aspectos. En cuanto, por ejemplo, que eclesiásticamente o en la congregación que estemos, corrige el pastor o los líderes que estén a cargo. Amén. Por ejemplo, si fuera una escuela bíblica, cada organización, ¿verdad?, tiene un líder y un liderazgo. Por lo tanto, el líder que le corresponde corregir.
Por ejemplo, también en caso si fuera, por ejemplo, alguna predicación de domingo, algo así, cada pastor de su congregación tiene el peso sobre sus manos para poder corregir, ¿verdad?, cualquier desorden que se salga o cualquier mala enseñanza que se salga del lugar donde debe de estar. Y es importante, debemos saber ese asunto, que es el liderazgo el que le toca corregir. Y otra de las cosas, para poder corregir, uno tiene que estar también preparado, uno también tiene que estar educado, uno también tiene que saber para poder corregir, no crear un concepto de uno mismo o de algo que haya escuchado y corregir bajo ese concepto, sino debemos corregir bajo el concepto bíblico para que haya un orden establecido conforme a la voluntad de Dios. Correcto, muy cierto lo que nuestro hermano Sánchez acaba de mencionar. Y de hecho, cuando los versículos que nuestro hermano leyó, capítulo 13, del verso 10 al 17, Jesús no simplemente los llamó hipócritas y se quedó ahí, sino que les explica por la palabra por qué, ¿verdad? Les presenta evidencia bíblica. No era asunto de que ustedes están mal porque yo lo dije y se acabó el asunto. No. Eso no es el ejemplo que el Señor nos da, por supuesto. Hablamos generalmente en que cuando traemos el Evangelio al mundo entero, ¿verdad? El Evangelio no es para traerse las cuatro paredes, ¿verdad? Simplemente. Nosotros cuando predicamos, ¿verdad? O se enseña dentro de nuestra congregación, si es para dar el alimento espiritual de fortalecimiento y enseñanza a la iglesia. Pero estamos hablando de cuando salimos, ¿verdad?, de estas cuatro paredes, ¿verdad?, para predicar el Evangelio cuando la oportunidad surge, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con personas religiosas que se autojustifican, ¿verdad?, para así poner una pared para que el Evangelio, la luz de la verdad, no penetre en ellos. Es una manera de ellos bloquearse. Y una de las cosas que Jesús hace aquí y que nosotros también debemos hacer de igual manera es que cuando nos enfrentamos a este tipo de personas, allá cuando llevamos la palabra, ¿verdad?, es que nosotros nos toca con la dirección de Dios y por la palabra de Dios, ¿verdad? No me refiero a emociones en la carne ni cosas que se parezcan. Tenemos que derrumbar esa pared. Y hay que hacerlo de la manera correcta. Y lo más importante es por la palabra, porque si usted vio, ¿verdad?, como en el pasaje del capítulo 13 de Lucas 10 al 17, Jesús, ¿verdad?, siendo Él la máxima autoridad, siendo Dios mismo Él, ¿verdad? Uno pudiera argumentar, no tenía ni que dar explicaciones si no quería, pero Él nos da el ejemplo, ¿verdad? Y Él realmente cuando les llama la atención y como uno dice, les jala la oreja bien duro, les presenta el caso, les presenta la evidencia de la acusación al llamarlos hipócritas. De hecho, el pasaje termina diciendo que el resto de la congregación se regocijó. ¿Entiendes? Porque pudieron ver claramente que esto venía de parte de Dios. Esto no era Jesús, ¿verdad?, en esta forma como hombre, ya que él estaba en esos momentos, ¿verdad?, en su ministerio terrenal. Ellos no estaban viendo simplemente a un hombre en su propio capricho, en su propia forma de pensar, ¿verdad?, en su humanidad, como uno dice en el puertorriqueño, ¿verdad?, queriéndose robar el show y queriendo simplemente hacerse ver más grande que nadie. Eso no era el asunto. Y eso es otro punto que debiéramos tocar, ¿verdad? Cuando se habla de confrontación, ¿verdad?, para traer luz a la oscuridad religiosa, tenemos que tener mucho cuidado con la motivación que hay detrás. Esto realmente es lo que hace toda la diferencia. A veces hay cosas que se pueden hacer y hay veces cosas que se pueden decir, pero lo más importante es que la motivación detrás de lo que uno hace o dice sea la motivación correcta. No se trata de que ninguno de nosotros, Dios nos guarde y nos libre, nos queramos complacer en querer hacer sentir mal a otro, ¿verdad? No se trata de que nosotros al actuar de una manera o expresarnos de una manera estemos buscando, ¿verdad?, exaltarnos a nosotros mismos frente a otros.
Y eso es algo que obviamente cualquiera pudiera juzgar según lo que ve y según lo que oye, pero al final del día yo simplemente me pongo en la posición de que Dios es el único, ¿verdad?, que conoce la mente y el corazón, y al final, en el día del juicio, Él juzgará el que hizo lo que hizo y dijo lo que dijo y lo dijo como lo dijo, y ver realmente cuáles eran las intenciones detrás de lo que dijo y cómo lo dijo, ¿verdad? Porque de la misma manera en la que somos juzgados muchas veces por la audiencia, tal vez por la forma en la que procedamos o la forma en la que nos expresemos, tal vez no le caigamos muy bien a algunas personas, como traje el ejemplo, ¿verdad?, al principio, personas que pudieran rápido llegar a la conclusión: esta persona se salió de la línea, esta persona tiró la ética al zafacón, ¿verdad?, esta persona tiene problemas y se está desquitando. Lamentablemente la realidad es que vamos a ser juzgados por las personas, pero lo más importante es que nuestra conciencia esté limpia delante del Señor, que cuando hagamos lo que hagamos, cuando es necesario, ¿verdad?, sea realmente por el amor de Dios, por el amor a la verdad, ¿verdad?, y no con la intención de ofender. Ahora, fíjense, yo no creo que Jesús hubiera tenido aquí en este pasaje bíblico la intención de querer hacer daño. Pero si usted simplemente lee el texto de lo que Jesús dijo y cómo lo dijo, y si usted simplemente hiciera pausa en su mente por un momento y se olvidara de que es Jesús quien lo dijo, y se imaginara que fui yo o fue mi hermano Carlos, usted juzgaría bien diferente. Definitivo. Bien diferente, pero como fue Jesús quien lo dijo, pues no nos queda remedio, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Ahora, yo estoy seguro que la intención de Jesús aquí es que esta persona que tenía un corazón duro, Jesús, ¿verdad?, siendo Dios, conoce los corazones y sabía que esta persona realmente necesitaba un sacudón bastante severo, ¿ya? Y la intención de Jesús posiblemente aquí era que esta persona reconociera: espérate, despierta, estoy mal, ¿verdad? A pesar de que he tenido la verdad. Esta es la ironía de este caso en particular. Esto no era una persona que estaba practicando el budismo o alguna cosa extraña, ¿verdad?, idólatra, incorrecta. No, estaba practicando la verdad, estaba siguiendo la ley de Dios, la ley divina, ¿verdad?, que fue dada por Dios a Moisés. Pero aún dentro de esa verdad se había convertido en una persona religiosa, ¿verdad? Y se estaba desviando de lo que en esencia era el mensaje central de la palabra de Dios, que era traer libertad al cautivo, que era realmente, ¿verdad?, levantar al caído. Gloria a Cristo para siempre, que era para todos y no solamente para algunos. Gloria a Cristo para siempre. Nos gozamos, hermano. Dios es bueno. Otro ejemplo tenemos en el capítulo 3 de los Hechos, ¿verdad? Este es el capítulo que nos habla, ¿verdad?, de cuando los discípulos del Señor, Pedro también allí, entran, ¿verdad?, al templo, ¿verdad?, llamada La Hermosa, encuentran a aquel paralítico de nacimiento que está pidiendo limosnas en el templo, ¿verdad? Y le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, ¿verdad?, en el nombre del Señor, levántate. Y lo tomaron de la mano, ¿verdad? Y ahí hubo un milagro sobrenatural. Y ahí comienza la predicación y la gente es impactada. Y aquí viene un punto bien importante que se leyó en Mateo 16, ¿verdad? 17 al 18, cuando se lee de la gran encomienda, cuando habla de estas señales que seguirán a los que creen, ¿verdad? En verdad, mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Cosas sobrenaturales que Dios muchas veces usa, como en el caso del capítulo 3 de los Hechos, ¿verdad?, para impactar las vidas y para abrir los corazones, ¿verdad?, para recibir el mensaje. Pero, como hemos visto y vamos a seguir viendo ahora, eso no siempre va a ser el caso. Gloria a Cristo para siempre. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? En estos diferentes pasajes, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, nos enseña que cuando se trata de cumplir la gran comisión de predicar este evangelio
para traer luz en medio de la oscuridad religiosa, Dios obra y nos usa de diferentes maneras. No podemos cometer el error de encerrar esta orden de traer luz a las tinieblas, de la ignorancia, ¿verdad? Y encerrarla en un cajón, de un método en particular. No podemos, ¿verdad?, Gloria a Jesús, usar excusas como, ¿verdad?, yo no soy evangelista, yo no soy un predicador con experiencia, etc. No podemos llevar este evangelio, ¿verdad?, con una expectativa limitada de cómo debe suceder las cosas o cómo el respaldo de Dios debe manifestarse. Porque estamos viendo a través, ¿verdad?, de la lectura bíblica que hay diferentes maneras en las que el mensaje es llevado. Y en algunos casos, ¿verdad?, hay obras, ¿verdad?, sobrenaturales como la sanación del paralítico. Hay estruendos por el Espíritu Santo como en el capítulo 2 que impacta a la gente para que reciban el mensaje. Y hay confrontaciones fuertes como las que Jesús hizo, ¿verdad?, en el capítulo 13 de Lucas, ¿verdad? Si nos puede buscar, por favor, nuestro hermano Sánchez, Primera de Corintios, capítulo 12, versos 4 al 11. Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Lee así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén, gloria a Cristo. Así que, hermano, usted que me escucha, si usted piensa y se siente, bueno, a mí Dios no me usa de esta manera en particular, por eso es que yo pienso que predicar el Evangelio a toda criatura tal vez no aplica para mí, eso es para, ¿verdad?, fulano de tal que tiene, ¿verdad?, esa habilidad y que Dios lo usa con milagros, cuando predica siempre se sanan los enfermos. No caigamos en ese rol, hermano. Esta comisión, cuando Jesús la hizo, ¿verdad?, en Marcos, ¿verdad?, no hubo ninguna cláusula en alguna esquina que dijera para los evangelistas solamente, ¿verdad? No dice nada así, para los misioneros, no, es para toda la iglesia, ¿verdad? Y no vamos a operar todos exactamente de la misma manera, pero el mensaje es el mismo, la palabra de Dios es lo importante que llevemos. Amén. Ahora, cuando entramos al capítulo, ¿verdad?, de la lección de esta noche, el capítulo 17, nos daremos cuenta de una forma de evangelización muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a ver en los capítulos, ¿verdad?, que hemos leído de los Hechos. Y es Pablo aquí, ¿verdad?, el protagonista principal de este capítulo, como vamos a ir viendo. A ver si mi hermano Sánchez me comienza a leer del verso 1 al 4 del capítulo 17 de los Hechos. Amén, del 1 al 4. Sí, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 4, lee así. Pasando por Anfípolis y a Polonia, llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, es decir, un templo, un lugar de reunión de los judíos. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, habló de la palabra, no una discusión verbal como se conoce hoy en día. Vamos a ver eso, vamos a ver casi, eso. Casi. Vamos a ver eso. Pero sí, lo que hacían era discutiendo la palabra, dice, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Interesante. Interesante, ¿verdad que sí? Fijémonos, ¿verdad? En el verso 2. Y una cosa que me llama la atención y que nos debería a todos llamar la atención. Pablo era bastante bravo. El asunto aquí que vemos en este capítulo 17, en los primeros versos, no es Pablo que accidentalmente se topó con uno de ellos y la conversación surgió. No, él los busca. Él va a la sinagoga, él sabe lo que viene, él sabe lo que creen, ¿verdad? Y dice que estuvo con ellos 3 días de reposo, 3 sábados, dice discutiendo. Claro, en muchas otras traducciones usa la palabra, en vez de discutir, usa debatiendo. Y esa es realmente la forma de evangelización que Pablo utiliza aquí, ¿verdad? Aquí ya no era asunto de que hubiese algún tipo de respaldo visible sobrenatural, ¿verdad? Que llevara cautiva, ¿verdad?, la mente de las personas, ¿verdad? Y ¿verdad?, como que preparara el terreno de esa manera para que entonces recibieran el mensaje y se convirtieran, como ocurrió en el capítulo 2 de los Hechos, ¿verdad? Aquí otra vez estamos hablando de gente religiosa, ¿verdad?, pero que les faltaba algo, que sin eso, ¿verdad?, continuaban entonces en tinieblas. Y viene Pablo, y la estrategia que Pablo usa es el debatir, el debate, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que estaba exponiendo las evidencias bíblicas. En un debate, hermano, lo que hay obviamente son 2 grupos que están en desacuerdo. Por eso es que muchas veces en esta traducción, por ejemplo, y en muchas otras se usa el hecho de que estaba discutiendo. No era que obviamente Pablo estuviese literalmente en la carne, bajo un enojo, un coraje, gritando. No esa forma de discutir, pero sí una discusión. Una discusión sí en el sentido de que yo te estoy diciendo una cosa, ¿verdad? Y entonces tú no estás de acuerdo conmigo. Y entonces tú me explicas a mí con evidencia por qué no estás de acuerdo conmigo y por qué tú dices que yo estoy incorrecto. Y entonces yo te bateo para atrás y te traigo otras evidencias. Digo, tú eres el que estás incorrecto y esta es la razón. Y lo más importante es aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Las evidencias bíblicas que le exponía son nosotros. Entonces cuando vamos a lidiar con personas que son religiosas, es bien importante conocer la palabra del Señor. Aquí vemos que la estrategia es bien distinta a una persona que uno puede predicar el evangelio, que es inconversa, ¿verdad? Que sabe y reconoce ya de primera intención, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy en una vida de pecado, ¿verdad? Estoy así por esto, aquello, lo otro. Pero cuando estamos hablando de una persona religiosa, estamos hablando de una persona que constantemente tiene argumentos para autojustificarse. ¿Cómo vamos a entrar y traer luz en medio de esas tinieblas de religión cuando hay una pared de religiosidad que lo que hace constantemente a esa persona es autojustificarse y piensa y cree que está bien? Hay que convencer a la persona de que realmente está mal. Ahí es donde entra la luz, porque la tiniebla de la religiosidad, en eso es lo que consiste. Que engaña a la persona haciéndole creer que está bien cuando en realidad no lo está. Gloria a Jesús. ¿Cómo vamos a entrar a ese tipo de personas, hermano? Ahí ya, perdóname, hermano, pero es la realidad. Y es lo que la palabra nos está ilustrando aquí, como Pablo estaba haciéndolo. No es suficiente con siempre decirle hermano o amigo, como sea que se le llame, Cristo te ama. ¿Qué más? Dios es real. ¿O qué le vas a decir? Arrepiéntete. Y la persona te puede decir, ¿de qué? Ya yo estoy bien. Amén. ¿Cómo tú le vas a probar a la persona, hacerle caer en conciencia, yo estoy en problema, yo estoy en peligro y no lo sabía?
Yo pensaba que yo estaba bien. Este grupo de judíos eran judíos devotos, estaban reunidos los sábados como hacen religiosamente, fielmente. De costumbre. Eso, en su mentalidad y en su mente, ellos están apaciguados pensando, estamos bien. No hay nada que hacer más nada, simplemente continuar con lo que siempre hemos creído. Entonces Pablo tiene que entrar allí y Pablo tiene que romper con esa falsa mentalidad de que tú no estás en peligro. Sí estás en peligro y tengo que demostrarte con evidencia de que sí estás en peligro, de que tienes que arrepentirte, de que necesitas a Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de evangelización, es más complicada. Porque es como estoy tratando de decir, ya no se trata de simplemente traer un mensaje básico, general, Cristo te ama, Él murió por tus pecados, ven, arrepiéntete, Él te está esperando. Eso no va a ser suficiente. Porque si yo soy una persona religiosa y yo estoy siguiendo mi religión al pie de la letra, y en mi conciencia yo creo que yo estoy bien, y ahora tú me estás diciendo a mí, de momento, arrepiéntete. Y yo no me tengo que arrepentir, yo estoy bien. ¿Por qué yo me tengo que arrepentir? Tú me tienes que ahora probar a mí por qué yo estoy en peligro. ¿Por qué? ¿De qué y por qué tengo que yo arrepentirme? Y si tú no puedes probarme eso a mí claramente, pues yo voy a continuar con mis tinieblas de religión y me voy a perder de esa manera. Me voy a llevar la lamentable sorpresa, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? De la vida eterna, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hubo un creyente que estuviese lo suficientemente educado en las Escrituras para poder abrir mi cortina de tinieblas y hacerme ver y entender que yo estaba en peligro para entonces activarme y decir, wow, entonces sí es cierto, estoy en peligro, tengo que hacer esto. ¿Qué más tengo que hacer? Es destruir ese falso fundamento. No sé si usted quiera añadir algo. Sí, amén. Eso es prácticamente lo que, ¿verdad? Necesitaría, porque a veces pensamos lo que es la ambición, es cómo poder llegar a un campo, predicar, evangelizar en diferentes campos, cuando salgo fuera de lo que es el templo, para poder predicar. A veces pensamos, muchas veces en 4 bocinas, un micrófono, Jesús te ama, ven a Cristo, quizá un don de ciencia, quizá Dios te revele nombre y diferentes cosas, y es parte de lo que estaba hablando al principio, ¿verdad? Un poquito más atrás, es parte, pero también este mensaje, por medio de lo que es la confrontación de tú a tú, de traer argumentos válidos, donde personas que tal vez se sienten acomodados en su religión, como se encuentren, tal vez llegan a un país donde quizá el 90% del país o de la ciudad son o pertenecen a la iglesia tradicional, la iglesia romana, la iglesia católica. ¿Cómo vamos a poder predicarle a esas personas que ya ellos piensan que tienen a Jesús, que ya ellos piensan que tienen a Dios? Amén. Y es prácticamente lo que estás diciendo. Exacto. Sentarnos con ellos y traerle argumentos fundamentales para que ellos puedan convencerse. Vamos a hablar claro. Muchos de nuestros amigos católicos, ellos en su conciencia piensan que todo está bien, que tienen a Cristo porque se lo comen todos los domingos. ¿Entiendes? Automáticamente, ¿verdad? Reciben la misa, se comen la hostia, que literalmente para ellos es el cuerpo literal de Cristo que se están comiendo. Gracias. Y ya eso es lo que necesitan. Están tratando de adquirir poco a poco sus 7 sacramentos. Pero ¿qué pasa, hermano? Si usted y yo no sabemos de estas cosas para poderles explicar bíblicamente e históricamente, ¿verdad? ¿Por qué esto es incorrecto a la luz de las Escrituras? Amén. Porque ellos tienen la misma Biblia que nosotros, ¿verdad? Mas sin embargo, es tan interesante. Hablamos el mismo lenguaje, pero significa algo totalmente distinto entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y para poderlos sacar de esas tinieblas que les da ese sentimiento falso de seguridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que realmente conocer las Escrituras. También tenemos que conocer qué es lo que ellos practican y creen. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a entrar? Los musulmanes piensan que ellos están bien.
Los musulmanes dicen, ¿verdad?, que mientras ellos le sirven a Alá y se atreven a decir que Alá es el mismo Dios de la Biblia, es el disparate más grande, y usted y yo tenemos que saber, ¿verdad?, cómo demostrar bíblicamente, ¿verdad?, que obviamente no es el mismo Dios. Y también ayudaría mucho si conociéramos algunos datos básicos y esenciales de su Corán, de su falsa religión, para poderles llevar, ¿verdad?, para poder romper esa cortina de tinieblas de religiosidad y hacerles ver que están en el error. Es bien importante, y eso va inevitablemente cuando estamos lidiando con una persona religiosa, independientemente de la religión que sea. Esto no hay otra manera, hermano. Esto estamos hablando de un debate respetuoso, pero es un debate, y el debate está hecho para confrontar, como decía el pensamiento central, ¿verdad? La luz de Cristo confronta las tinieblas de la religión. Un debate, como expliqué hace un momento atrás, estamos hablando de dos posiciones que se oponen entre sí. Y entonces uno y el otro, ¿verdad?, se debaten con evidencias para convencer, ¿verdad?, al otro de que es el que está mal, no porque yo lo digo, porque si vamos a lo que yo simplemente digo y porque yo lo digo, así es y se acabó, y porque tú lo dices, así es y se acabó, pues es un tranque que nunca va a llegar a ningún lado. Pero cuando nosotros reconocemos, por ejemplo, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que es perfecta, que no hay error, que es completa, y un católico también acepta que la Biblia es la palabra de Dios, perfecta, incorrupta, pues entonces ya tenemos una base. Yo puedo entrar en un debate y decir, no se trata de que yo lo digo y tú me tienes que creer porque yo lo dije, o porque yo te estoy diciendo esto porque mi pastor me enseñó eso. No, aquí está la evidencia, y si tú crees que está en la palabra de Dios, tienes un problema ahora. Si lo que tú estás creyendo y lo que tú estás diciendo, cuando lo examinas a la luz de la palabra, ves que tú eres el que estás mal. So, ahí tienes una decisión: ¿vas a continuar con tu religiosidad y perderte? ¿O vas a recapacitar si de verdad amas a Dios y estabas, como me gusta decir, porque es una realidad? Hay muchas personas que simplemente están sinceramente equivocadas. Amén. Ahora, aquí hay un punto bien importante. ¿Por qué esto se ha perdido dentro de la comunidad cristiana de hoy? ¿Verdad? No me atrevo a decir necesariamente globalmente, pero sí me atrevo a decir que se ha perdido mucho dentro de la comunidad cristiana de hoy, en países como Estados Unidos, y en especial, más que nada también, ¿verdad?, en la comunidad, ¿verdad?, hispana, ¿verdad? Y vamos a ver una de las razones por la cual yo entiendo que esto pasa mucho, y es que tomamos muchas veces el verso de Segunda de Timoteo capítulo 2, ¿verdad?, y lo aplicamos incorrectamente. Vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Timoteo 2, versos 14 y 15. Amén. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que queremos proyectar, no la intención de que queramos discutir, de provocar discusiones, de provocar un debate, de sentirnos más que sabemos que otros. Correcto. Sino lo que la intención de esto es poder nosotros, ¿cómo te dijo? De salvar, traerlos a la salvación. De salvar, traer salvación por medio de hacerlo recapacitar en cierta manera, de poder abrirle la mente y a la vez traer una sanación interior, porque si la persona está en la oscuridad de la religión, se encuentra por dentro prácticamente enfermo por el pecado. Correcto. Pero cuando traemos este mensaje de poder aclararle la mente a la persona por medio de la palabra, no de lo que nosotros creamos, es de lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús, lo que nos enseñó Dios a través de la palabra. Entonces podemos traer salvación a las personas, podemos traer salud a las personas. Amén.
Fíjense, este verso que leyó nuestro hermano hace un momento, 2 Timoteo capítulo 2, que es este verso que muchas veces, ¿verdad? He oído, por lo menos yo, he oído en muchas ocasiones a diferentes personas traerlo como un argumento para decir que nosotros como cristianos debemos abstenernos de este tipo de evangelización. Fíjense, tenemos que tomar el contexto de lo que se está hablando aquí, ¿verdad? Cuando se nos dice que no contendamos sobre palabras, número uno, este era un asunto que estaba ocurriendo dentro de la misma iglesia. Y esto obviamente no debe ocurrir dentro de la iglesia cuando se está trayendo contienda sobre cosas pequeñas que ni salvan ni condenan. Ese es el asunto. Porque ese es el problema también, hermano. Cuando nosotros nos quedamos encerrados, ¿verdad? Y no cumplimos la gran comisión de llevar el evangelio a aquellos que realmente necesitan escuchar del evangelio, nos convertimos en cristianos caníbales. Nos comenzamos a comer los unos a los otros. No hay necesidad de atacar a mi hermano que ya es salvo, que tiene a Cristo, ¿verdad? Independientemente del nivel espiritual, hay otros que están a 100, a 60, a 30. Y eso es un grave error, cuando alguien que está a 100 decide atacar al que está a 30, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados, ¿verdad?, para atacar a nuestro propio ejército. Y esto es una de las cosas que está ocurriendo aquí. Y de hecho, y estoy usando esta expresión de atacar a nuestro propio ejército, y no estoy queriendo implicar con ello que sí vamos a atacar a aquellos, a otras personas. No estamos atacando a la persona tampoco. Porque bien nos dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino que nosotros estamos, ¿verdad?, peleando con las tinieblas al traer la luz de Cristo para iluminar las tinieblas de la religiosidad, de la falsa religiosidad que lleva a la perdición. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, a donde tenemos que hacerlo, ¿verdad?, y con quienes tenemos que hacerlo para el beneficio espiritual de esas personas que no tienen la verdad y que necesitan ser salvos, ¿verdad?, por la verdad de Cristo, entonces nos terminamos convirtiendo en caníbales. Y ese es el problema. Y a eso es lo que se refería en 2 Timoteo 2, ¿verdad? Este tipo de contiendas sobre palabras, sobre cosas, ¿verdad?, que eran boberías, como uno dice, eran cosas que realmente no hacían ni dejaban de hacer. Hay personas que se pasan peleando por desacuerdos sobre cosas que ni salvan ni condenan. Tú celebras esto, yo no, esto está mal, y comienzan hasta tirar cosas por las redes sociales, atacándose por cosas así, hermano. Eso da tristeza. Eso da tristeza, y eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y obviamente de eso es lo que está hablando Pablo en 2 Timoteo capítulo 2. En contraste, tenemos a Judas, ¿verdad? Versos 3 y 4. El único capítulo que tiene Judas, ¿verdad? Versos 3 y 4. ¿Qué dice, por favor? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles soltando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, en este texto comparado al anterior de 2 Timoteo capítulo 2. Aquí ya hay un peligro. Aquí estamos hablando de gente corrupta, ¿verdad?, que dicen ser, ¿verdad? Son obviamente gente religiosa, pero que lo que están haciendo es daño con sus falsas enseñanzas, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a contender, a debatir, para mantener la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay gente en peligro, y eso es lo que habla el verso 4. Hay gente en peligro que caen bajo la influencia de malas enseñanzas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sentarnos aquí y decir: no, pues déjalo en las manos de Dios, ¿verdad? Porque no queremos que nadie se ofenda si le decimos en la cara: tú estás mal, ¿verdad? Y aquí está la evidencia de por qué estás mal.
es un peligro, hermano. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos el daño que se está haciendo con las falsas religiones. En esto que yo acabo de decir está una evidencia bien grande en este mismo capítulo 17, que es de hecho lo que el expositor trae aquí del 22 al 28. Vamos hasta el 29. Y esto va a corroborar lo que yo acabé de mencionar, nuestra responsabilidad como cristianos en el día de hoy. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, él estaba en Atenas, hermano, ¿verdad? Cuando usted lee el capítulo completo del 17, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Gloria a Cristo. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28. Vean esto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. Mire cómo se expresa Pablo aquí en la apologética para llegar a los corazones de estas personas religiosas, ¿verdad?, que estaban en tinieblas. Dice: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Usted se da cuenta de lo que Pablo está haciendo aquí en este método de evangelización, específicamente cuando se trata para llevar la palabra a una persona que es religiosa y piensa que ya está bien con lo que tiene. Pablo usa una herramienta bien importante, y es que Pablo era una persona educada, no solamente en la palabra de Dios como la base más importante, por supuesto, pero también Pablo se educa en los aspectos de lo que otras personas en error creen. Porque si yo voy a tratar de hablarle a una persona religiosa, esa persona ya tiene una pared. Ya yo estoy bien. Yo no necesito escuchar tu mensaje. Pero si yo puedo entrar a lo que tú crees primero y traerte evidencia de lo que tú crees para hacerte ver que lo que tú crees está mal y está falto, entonces se abre una puerta. Ahora la persona dice: ok, me hiciste dar cuenta que yo estoy en error. Ahora, ¿cuál es la alternativa que tú ofreces? Ahora puedo escuchar. Porque mientras yo crea que yo estoy bien, yo no tengo necesidad de escucharte. A mí no me importa que tú estés diciendo que tú tienes la verdad. Yo creo que tengo la verdad. Aquí se acabó la conversación. Pero ¿cómo vamos a entrar? Mira cómo Pablo hace aquí. Pablo obviamente había estudiado hasta cierto límite, no sabemos exactamente, pero Pablo sabía de esta gente griega. Pablo sabía y había estudiado de sus filósofos y poetas, ¿verdad?, a quienes Pablo entendía que este grupo de gente religiosa de Atenas reconocían como autoridad. Eso es importante. Sócrates, Platón, ¿verdad? En este caso, a quien Pablo les está citando, ¿verdad? En las fuentes que podemos conseguir, dice que se llamaba Fenómenos, ¿verdad?, de Arato o Arato de Soli. Eran obviamente gente griega, gente que obviamente están perdida. ¿Qué vamos a decir? Pues Pablo estaba mal. ¿Qué hacía Pablo estudiando cosas paganas de griego? No era que Pablo estaba estudiándolas porque Pablo sentía que la palabra de Dios no era suficiente, o no era que Pablo estaba estudiando esas cosas porque Pablo pensaba que tal vez había algo que faltaba en la palabra de Dios. No,
Pablo era un estratega. Amén. Pablo era un estratega a la hora, ¿verdad?, de evangelizar. Y él sabía que había circunstancias y había ciertos grupos de personas de que tú no podías entrar con el mensaje así y ya, no lo iban a recibir. Y de hecho, cuando usted lee la historia, muchos de ellos aún así lo dieron por locos, pero hubo un grupo que se convirtió. Pero les citó a alguien que para ellos sí reconocían como una autoridad. Para entonces abrir camino ¿a qué? A la palabra de Dios, para presentarles al verdadero Dios. Verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o esculturas o de artes y de imaginación de hombres. Fíjense, y les traigo otro ejemplo para terminar. Tito, capítulo 1. Pablo le escribe, ¿verdad?, esta carta a Tito para una iglesia en donde en Creta. Ok, para los cretenses. Como Pablo, ¿verdad?, que obviamente vamos a ver aquí en este verso, estaba bastante molesto por buenas razones, ¿verdad? Y estas eran personas que aparentemente estaban en un problema de carnalidad bien fuerte, ya, ¿verdad?, se les había hablado a la buena. Se les había obviamente hablado ya a la buena. Y llegó el momento de apretarles tuerca. Ya hay personas que, ¿verdad?, vuelvo y repito, cuando se trata de ser religioso puede ocurrir en cualquier ámbito. Hay personas lamentablemente religiosas aún dentro de lo que se supone que sea el cuerpo de Cristo. Se convierten en religiosos, pierden el enfoque de quién es Dios y de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y simplemente se convierten en religiosos pentecostales, en religiosos bautistas, en religiosos metodistas. Y tienen un nombre de denominación como lo mismo que ser un católico, como lo mismo que ser un musulmán, como lo mismo que ser un budista. No hay ninguna diferencia. Y es triste que, ¿verdad?, personas se conviertan en religiosos teniendo, ¿verdad?, la verdad escrita, la palabra del Señor, y aún así está el ciego. Y Pablo en un momento dado, en esta carta de Tito, vamos a ver lo que dice, 1:12. Amén, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Continúa el siguiente, por favor. El 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Fíjense cómo Pablo en el verso 12 dice y cita a un profeta. Vuelve y repite por favor ese verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ok, ¿quién dejó a Pablo predicar ese mensaje? Pablo tiene que ir a disciplina. ¡Qué falta de ética! Mira cómo los insulta, pero Pablo se esconde bien sutilmente. Y el único que está haciendo es citando las palabras de su profeta. ¿Qué profeta de Creta es este? ¿Encontramos algún profeta en la Biblia que es de Creta? Dígame, hermano, alguien, manda un mensaje, por favor, edúqueme. Si hay algo que yo, ¿verdad?, he perdido de vista y hay algún, ¿verdad?, de Génesis en todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías, si hay algún profeta que yo no llegué a leer bien, a lo mejor lo pasé de línea, que es de Creta. ¿Qué profeta es ese que Pablo lo cita como profeta? ¿Se ha preguntado de eso? Tremendo. No es que fuera un profeta en el sentido de que Pablo lo reconociera como un profeta del Dios verdadero. Pero Pablo simplemente está trayéndolo como un argumento, como debate para este grupo de gente de Creta. Mira, este profeta, ¿por qué le llama profeta? Vuelvo y repito, no que Pablo lo estuviese reconociendo como profeta, pero en otras palabras está diciendo, esta persona que ustedes estiman como profeta, de su mundo pagano, lo describe a ustedes de esta manera. Y ¿sabe qué? Este profeta no se equivocó en eso nada más. Está perdido, está en el infierno, pero esta verdad que él dijo fue la verdad. ¿Qué Pablo hace? Pablo cita
lo que para otra gente que están en error consideran como autoridad y lo usa como un instrumento para entrar en el mensaje. Entonces nosotros, ¿por qué traigo esta escritura? Porque esto es lo que nosotros, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, tenemos que hacer, hermano. Tenemos muchos, ¿verdad? Instrumentos, herramientas, mejor dicho, ¿verdad? Que no existían, ¿verdad? Algunas décadas atrás, como el internet. Aquí, hermanos, no hace falta necesariamente que usted tenga que ir, ¿verdad? A una escuela formal y tener un doctorado. Amén. Si lo puede hacer mejor todavía, gloria a Dios. Pero, hermano, usted y yo podemos estudiar muchas fuentes que están disponibles y educarnos mejor para poder entrar y romper esta cortina de tinieblas de religión que existe. Y una de ellas, que es la más grande de todas, ¿usted sabe cómo se llama esa religión? Se llama la religión del ateísmo. El ateísmo es una religión. Y de hecho, yo se lo he dicho, yo he debatido con ateos también. Y yo, solo que con lo que yo entro primero con un ateo, yo lo felicito. Es lo primero que yo hago. Y cuando me preguntan que por qué lo estoy felicitando, yo le digo, pues yo nunca hubiera podido, jamás y nunca, ser un ateo, porque yo no tengo ese nivel de fe. Para ser ateo se necesita más fe que para creer en Dios, ¿verdad? Para poder negar el orden, la hermosura y la perfección de esta creación y decir que fue simplemente una explosión, hay que tener más fe. Para yo poder creer que si yo cojo un petardo y lo exploto y sale una rosa, yo tengo que tener una super fe que yo, ¿verdad? No la tengo, hermano. Lamentablemente no tengo esa clase de fe. Y ahí entra el argumento. Y podemos entrar con Darwin, y podemos entrar con la teoría de la evolución, y un montón de cosas. Pero estas cosas, hermano, para poder entrar, ¿verdad? Para la gloria del Señor lo digo, y Dios lo sabe, porque este es el tema de esta noche, ¿verdad? Yo conocí a un compañero de trabajo que de hecho era mi superior, señor, ¿verdad? Ya más mayor, era mi superior en mi trabajo, por muchos años trabajé junto con él, y él era ateo. Pero, ¿verdad? Por la gracia del Señor y para la gloria del Señor, ¿verdad? Hablando con él y debatiendo y entendiendo los puntos, ¿verdad? De la religión del ateísmo. Y lo voy a llamar religión porque es una religión, porque el ateísmo requiere fe. Es una fe bien mala, bien equivocada, pero es una fe. Porque ellos creen en algo que no han visto. Gloria a Cristo para siempre. Pero, ¿verdad? Al sol de hoy, esa persona, después de muchos años, ya no es atea. Ahora creyó en el Señor y aceptó a Jesucristo. Gloria a Cristo para siempre. Pero, ¿verdad? Tenemos que, hermanos, educarnos, ¿verdad? Y tenemos ejemplo en la palabra del Señor, como hemos visto en este capítulo 17 de los Hechos. Y Pablo fue definitivamente un pionero, ¿verdad? En este asunto de la apologética, en este asunto, ¿verdad? De evangelizar a un mundo que anda en tinieblas de religión. Gloria a Cristo para siempre. Así que en esta noche, ¿verdad? Yo los dejo con estas palabras. No sé si mi hermano, ¿verdad?, quiera cerrar con algunas otras palabras, pero Dios les bendiga y hacia adelante, y esfuércese cada día para llevar esta palabra del Señor a aquellos a quienes realmente la necesitan. Bueno, nuestro hermano maestro Wilber Rodríguez y el hermano Carlos Sánchez, para la gloria del Señor. Así que seamos bendición, ¿verdad? Como Dios le dijo a Abraham en un momento dado, será bendición a las naciones, seamos bendición a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todos los que se encuentran, ¿verdad?, a nuestro alrededor, que a través de la palabra, a través del mensaje de Jesús, podamos ya llevándole el mensaje de nueva vista a una persona, o tal vez debatiendo sanamente con una persona, podamos reflejar a Jesús y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Dios les bendiga.